Hay que valorar la producción de este tipo de productos porque los campesinos o la gente que se dedica a ello pasa por muchos procesos, por muchos días de trabajo, por muchas horas de cansancio, por horas bajo el sol, horas sin un alimento para que tengan o que puedan tener una buena cosecha en ese año. Por eso hay que valorar todos y cada uno de estos productos que provienen del campo, de las regiones donde se cosecha este tipo de productos que posteriormente llegan a la ciudad. Hay que valorar cada uno de estos productos que son muy importantes. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amongacoxe. Hoy otro nuevo video en donde les enseñamos otra nueva palabra en lengua náhuatl. Y como siempre se los digo, espero que lo estén poniendo en práctica, que cada una de las palabras que les hemos compartido las estén poniendo en práctica, las aprendan para que posteriormente las utilicen. En esta ocasión les voy a enseñar una palabra que afortunadamente tuvimos la oportunidad de ir a nuestro pueblito natal, como diría Jaimito el cartero, obviamente con todas las medidas necesarias, porque aunque como ya sabemos la pandemia y el número de casos ha ido en disminución, pero no hay que bajar la guardia. Si van a salir o si salimos, hay que tener todas las medidas necesarias. Por fin podamos salir de la pandemia. Igual ahí en mi comunidad pues no hay como que mucha gente, no es como aquí en la ciudad en donde haya mucha gente. Más adelantito les voy a compartir un video en donde vamos a hablar, en donde se va a mostrar de la palabra que vamos a conocer el día de hoy. Es una palabra, creo que es así, que es muy, pero muy importante, porque gracias a esta planta o a esta cosecha, la población mexicana puede tener el alimento de todos los días, ese alimento que es esencial creo yo que en todas las mesas de las casas de los mexicanos. Es un alimento que tiene una importancia muy grande en la canasta básica de nosotros los mexicanos, y que igual se ha internacionalizado, por ahí se me lengua la traba, pero es un alimento que, como ya se los dije, incluso se ha llegado a exportar. Pero bueno, el producto que les estoy diciendo ya es como el producto final, ya es el fruto de esta planta que igual, como se los digo, es un elemento muy importante, porque de ahí surge este producto que posteriormente es trasladado, es procesado, porque sin esta planta que les digo, sí, vamos a decirle planta, en realidad no sé cómo se le pueda llamar así como en términos correctos, pero en esta ocasión les vamos a decir planta. El resultado de ese fruto pues se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer, no sé, tortillas, la masa para las quesadillas, gorditas, todo ese alimento que nosotros disfrutamos y amamos comer cada uno de los días. Le digo, pero ese fruto o ese producto sale de esta planta. Pero para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy que vamos a aprender va a ser a cómo decir en lengua náhuatl milpa. Milpa, esa plantita verde que tiene sus hojitas para allá, para acá, que sale del grano de un maíz, se siembra en las tierras, se cosecha y posteriormente pues obviamente vuelve a dar maíz, los elotes, en donde les digo es un producto que es parte muy importante de nuestra canasta básica. Milpa en lengua náhuatl, ¿qué creen? Este sí es una palabra muy sencilla, que igual creo que suena es muy parecida a una palabra que usamos todos los días cuando se tiene una cierta cantidad de efectivo. Milpa en lengua náhuatl se dice mil, así como la moneda, mil pesos. Mil es milpa en lengua náhuatl. Les digo, suena muy parecido, pero son dos cosas muy diferentes. Y les voy a compartir este pequeño video que grabamos ahí en mi comunidad. Espero que les guste y que se den un ejemplo de cómo es que se cosecha este producto y de dónde sale este producto que puede terminar en nuestras mesas. Ya saben, entonces, milpa en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice mil. Por aquí se los voy a poner, mil. Mil es igual a milpa en lengua náhuatl de la región de Puebla. De esta planta, como ya se los dije,
de ahí salen muchos productos. Es un producto que se cosecha en muchas regiones del país, y esto dependiendo ya sea que se coseche por temporalidad o por riego, o dependiendo las estaciones del año, el clima. Son muchos factores los que involucran la cosecha de este producto. Milpa en lengua náhuatl es mil. Pónganlo en práctica. Hay que valorar la producción de este tipo de productos, porque los campesinos o la gente que se dedica a ello pasa por muchos procesos, por muchos días de trabajo, por muchas horas de cansancio, por horas bajo el sol, horas sin un alimento, para que tengan o que puedan tener una buena cosecha en ese año. Por eso hay que valorar todos y cada uno de estos productos que provienen del campo, de las regiones donde se cosecha este tipo de productos que posteriormente llegan a la ciudad. Hay que valorar cada uno de estos productos, que son muy importantes y que ayudan a la alimentación de casi todos los mexicanos e incluso a otras personas de otros países. Este tipo de alimentos se ha comercializado en otros lugares, se exporta de México a otros lugares. Por lo que les digo, hay que valorar, porque desafortunadamente es un proceso muy largo para poder obtener esa cosecha, en donde se hacen muchos sacrificios. Las personas que cultivan hacen muchos sacrificios para tener ese producto, porque muchas veces creemos que es un producto que lo podemos comprar muy barato, pero en realidad conlleva muchas cosas que igual ahí se hace un gasto de dinero para poder tener ese producto, y nosotros muchas veces no valoramos e incluso llegamos a regatear ese tipo de productos. Así que ya saben, sí, está en sus manos poder adquirir esos productos a un buen precio, que igual salga ganando los productores, que obviamente es su principal fuente de ingresos. Ahí se los encargo, ¿verdad? Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, por ahí también compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo, somos Mexicami, Amongagoxe.